Bueno, buenos días a todos. Seguimos con nuestro seminario de discernimiento. Seguimos dentro del módulo de estrategias. Nos falta esta y una sola charlita más, así que paciencia, ya estamos a punto de terminar. Y vamos a entrar dentro de poco en la segunda parte, que es toda la parte ética, etcétera. Pero bueno, dentro de la parte estratégica estamos viendo la parte internacional y siempre antes de definir una estrategia uno tiene que conocer el entorno, porque el entorno es lo que define la estrategia. Por esa razón primero estudiamos las diferencias culturales, porque las diferencias culturales son parte del entorno internacional y de alguna forma es importante conocerlas porque de eso depende cuáles van a ser las estrategias. Y la economía internacional, que lo vamos a ver ahora, también es parte del entorno y de alguna forma esto determina qué estrategias van a ser factibles o no. Por ejemplo, en países que tienen una economía abierta o cerrada, eso lleva a buscar estrategias tipo exportación o producción en el mismo lugar o alianzas, etcétera, etcétera. La razón por la cual además estudiamos esto dentro de este seminario de discernimiento es porque los temas internacionales tienen un impacto muy grande dentro de temas de ética y responsabilidad social. Por ejemplo, el primer tema, todo el tema de la apertura económica. Esto tiene muchísimo impacto dentro de lo que es impacto dentro de la sociedad, dentro de la comunidad, porque la apertura económica, vamos a ver ahora, que tiene beneficios para la comunidad, pero tiene ganadores y perdedores. O sea, claramente un país con economía cerrada versus un país con economía abierta. Al abrir la economía, automáticamente se genera sectores de la economía que sufren como consecuencia de la apertura económica. Ese es el primer tema que vamos a tratar, que es todo lo que es mercados, ¿cómo se dice? Comercio internacional. El segundo gran tema que vamos a ver es el tema de finanzas internacionales. Y ese tema hoy es importantísimo, tal vez el tema más importante de todo este seminario, porque en todas estas crisis internacionales que hemos vivido han generado realmente una situación muy seria de mucha gente, millones de personas que han perdido sus trabajos, han perdido sus casas, y es un tema que a medida que avanzan los años cada vez es mayor la profundidad de la crisis y ahora vamos a ver un poco por qué. Yo le vuelvo a recordar algo que dije en la primera charla, porque creo que son los temas que uno tiene que tener presente siempre. Hace unos 30 años, en 1980, había 10 trillones de dólares en fondos globales y 10 trillones de dólares por año del Producto Bruto Global. Hoy los fondos globales crecieron a 500 trillones y la economía, lo que produce la economía mundial es 50 trillones. Países como Estados Unidos producen 15 trillones contra fondos globales de 500. Los fondos globales se pueden concentrar y entrar en un solo país. Imagínense lo que es la distorsión que puede producir dentro de la economía. Esto lo hemos vivido en Argentina claramente, en la famosa crisis del 2002. De alguna forma, este fenómeno de la concentración de riqueza, el otro día salió un artículo en el diario que tal vez ustedes hayan leído, que 85 personas tienen exactamente la misma riqueza que todo el resto de la población mundial. Este fenómeno de concentración de riqueza permite que se produzcan estos fenómenos de grandes corridas especulativas o corridas sobre las monedas que, como bien sabemos los argentinos, hemos sido tal vez de lo que más nos hemos sufrido, produce tremendos desastres dentro de la economía. Papa Francisco constantemente se refiere a este tema de concentración de la riqueza y es un tema que vale la pena estudiarlo con herramientas concretas. Entonces, el primer tema que vamos a ver es el tema de comercio internacional. Y vamos a hacerlo muy rápido. Este tema, toda esta transparencia que vamos a ver ahora es un curso entero de economía internacional que toma meses. Lo vamos a ver en forma muy rápida, simplemente para ver los temas como más centrales que hacen al comercio internacional y a las finanzas internacionales. Dentro del comercio internacional, la primera gran teoría fue el mercantilismo, que de alguna forma, la teoría que básicamente decía que era bueno exportar, pero no era bueno importar, o sea que de alguna forma todo lo que beneficia al exportador perjudica al importador. Esa teoría se abandonó hace mucho tiempo y en su lugar hubo toda una nueva oleada de teorías como muy optimistas, muy libremercadistas de alguna forma, o de apertura de la economía, de la mano de Adam Smith, que de alguna forma plantea algo que a nivel intuitivo uno enseguida lo entiende. Por ejemplo, a nivel personal,
cada uno de nosotros como personas tenemos nuestras fortalezas y debilidades, nuestros recursos, y eso hace que uno decida ser médico, o ser abogado, o ser ingeniero, o ser, ¿cómo se dice?, sacerdote, cualquier cosa. Bueno, eso mismo pasa a nivel país, o sea, los países de alguna forma también tienen sus recursos únicos por los cuales le puede resultar conveniente especializarse. ¿Por qué es bueno especializarse? Y bueno, pues si yo pretendo ser médico, abogado, ingeniero, dentista, lo que sea, voy a hacer un mal trabajo en todos, y va a ser un derroche de recursos en cosas que finalmente terminan siendo pobre en todos los aspectos. Mientras que si yo me especializo y soy muy ingeniero, por ejemplo, tengo mucho más chances de ganar bien como ingeniero, y con lo que gano poder contratar los servicios del dentista, del abogado, del ingeniero, del escribano. O sea que de alguna forma la ventaja que tiene el especializarse en algo, en una determinada línea de la economía, y abrirse al comercio internacional, permite que los países ganen haciendo bien lo que saben hacer bien, y con ese dinero compran lo que otros países saben hacer bien. Es un poco el concepto de ventaja absoluta. La contra que tiene el concepto de ventaja absoluta es que uno puede decir, bueno, pero hay países que son mejores para todos. ¿Qué pasa? Un Estados Unidos, por ejemplo, una Alemania que sabe hacer las cosas mucho mejor que muchos países, que sabe hacer prácticamente todo mejor que algunos países en todos los aspectos. ¿No se justifica el que hagan comercio en ese caso? Y la respuesta es lo que es la teoría de la ventaja comparativa, donde básicamente explica que no, que es conveniente, y obviamente lo analiza con una serie de herramientas matemáticas, ¿no?, que no las vamos a ver, pero que lleva a la conclusión de que uno debe especializarse en lo que es relativamente mejor que otro. Por ejemplo, si yo estoy en una isla en el Caribe y soy bueno para producir cocos, bueno, me dedico a producir cocos, exporto cocos, y de alguna forma con esa plata le compro computadoras a los americanos y a los países que produzcan computadoras, por así decir. Y los americanos se especializarán en producir computadoras, y con ese dinero le comprarán cocos a este país este país del Caribe. Entonces es como que la ventaja comparativa es que, bueno, posiblemente Estados Unidos, si se pusiera a producir cocos, tal vez lo haría mejor que el país del Caribe, pero de alguna forma, en términos comparativos, a los americanos les conviene dedicarse a producir computadoras y comprarle cocos al país del Caribe, por así decir. Bueno, ese absoluto optimismo con respecto al comercio internacional tiene limitaciones, y hay toda una serie de teorías que las vamos a ver ahora un poco por encima, pero simplemente para tener un concepto básico, que pone una limitación a tanto optimismo, porque muestra de que de alguna forma cuando uno abre la economía, automáticamente se producen ganadores y perdedores. Estos dos modelos conocidos, el de Heckscher-Ohlin y el de los factores específicos, de alguna forma dicen cosas bastante similares en cuanto a sus conclusiones, y es que, para poner un ejemplo, supongamos que yo como país soy bueno en producir ropa, por ejemplo. Entonces, inicialmente el país es un país cerrado, no comercia con otros países, y un día decide empezar a comerciar. Entonces, el país es bueno en producir ropas porque tiene muchos recursos, o tiene mano de obra especializada en producir ropa, tiene, como se dice, grande producción de lana o de algodón. Entonces, con todos esos recursos que tiene, cuando se abre a la economía internacional y empieza a exportar, de alguna forma todo el sector manufacturero dedicado a la ropa va a crecer y va a requerir más insumos y más mano de obra, y eso va a hacer que aumenten los insumos. Entonces el precio de mano de obra va a subir en toda la economía por culpa del aumento de la exportación de ropa, y el precio de la lana y del algodón y de las máquinas que para producir ropa o lo que fuera, o los camiones o lo que fuera, van a subir por culpa de esa exitosa exportación de ropa. Entonces todo el resto de los sectores de la economía que no exportan, o sea que cuando abren la economía no tienen capacidad para exportar, van a terminar teniendo insumos más caros. No solo eso, sino que como consecuencia de la apertura de la economía, esos sectores que no son capaces de exportar, van a empezar a competir con productos importados del exterior. Entonces, en una economía se benefician siempre
cuando el país se abre al comercio internacional, o sea, entra dentro de una política de libre comercio, ganan los exportadores, ganan los sectores que tienen abundantes recursos y pierden los que no tienen capacidad de exportación, sectores que no tienen esos recursos tan desarrollados. O sea que claramente existen ganadores y perdedores. O sea que, como ustedes ven, de alguna forma estos modelos ponen un límite a ese exagerado optimismo pro libre mercado, si quieren, o pro apertura de la economía, porque muestran que la apertura de la economía es cierto, es beneficiosa para la economía en su conjunto, pero sí hay sectores de la economía que sufren, y en ese caso lo que uno debe buscar es, sabiendo que eso ocurre, tratar de ayudar a esos sectores que sufren como para que buscarles una alternativa. Otro modelo que llega a conclusiones similares es el modelo de competencia imperfecta, así como existe la competencia imperfecta, o sea, los monopolios o los oligopolios en la economía doméstica, también existen monopolios y oligopolios a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, la Boeing se transforma en un monopolio internacional hasta que Europa saca su propia compañía a competir con la Boeing. Pero ¿qué pasa si un país quiere producir sus propias aeronaves, como en el caso de Brasil con Embraer? Bueno, en ese caso tiene que ejercer cierto proteccionismo como para defender a su industria pequeña hasta que esté en condiciones de competir con las empresas multinacionales. O sea que de alguna forma existe una justificación al proteccionismo como para evitar ese tipo de situaciones de monopolios internacionales. Este es otro modelo que es el se llama de las externalidades, que de alguna forma cuando se genera una especie de lo que se llama un clúster o un consolidado de empresas alrededor de un negocio muy particular, por ejemplo el Silicon Valley para todo lo que es semiconductores o de negocios vinculados con la nueva economía o lo que fuere. De alguna forma el hecho de estar en el Silicon Valley produce beneficios. Por ejemplo, hay universidades especializadas en los temas vinculados con el Silicon Valley, es fácil conseguir personal especializado, es fácil conseguir bancos que conozcan de alguna forma cómo financiar, venture funds, incubadoras, lo que fuere. Entonces, lo mismo con la industria bancaria en Nueva York, con entretenimiento en Hollywood, etcétera. Uno consigue actores en Hollywood, en Los Ángeles, que no los consiguen en el resto del país. Entonces, eso lleva a justificar el proteccionismo, porque de alguna forma, si uno en el propio país quiere desarrollar alguna de estas industrias, los proveedores locales o los productores locales están en desventaja porque no tienen todos los recursos que tienen los que están en esos clústeres, si ustedes quieren. Una forma de visualizar claramente todo este concepto de ganadores y perdedores es un poco ver un poco qué pasa cuando uno aplica una tarifa. Una tarifa es una restricción al comercio internacional, si ustedes quieren. Entonces, por ejemplo, si uno tiene una economía cerrada, entonces esta es la curva de oferta, esta es la curva de demanda, y en una economía cerrada este sería el precio de equilibrio de alguna forma, y esta sería la cantidad que se produciría. Ahora bien, si uno abre la economía y acepta la importación, el precio va a pasar a ser el precio internacional, supuestamente es menor, con lo cual los consumidores pasan a consumir mucha mayor cantidad a mucho menor precio. Consumen 90 en lugar de 50 a un precio de 10 versus un precio de 50 que sería el precio en una economía cerrada. Pero los productores locales se perjudican, pues los productores locales van a terminar produciendo solamente 10 versus, ¿cómo se dice? Solamente 10 en lugar de producir 50 a un precio de 10 en lugar de precio de 50. Cuando uno, o sea que claramente con la apertura económica se benefician los consumidores, se perjudican los productores. Cuando uno pone una tarifa, la situación se revierte, entonces los consumidores consumen menos cantidad, consumen 70 en lugar de 90, a un precio mayor, a 20 y pico, 25 sería, y los productores locales, o sea, el consumidor claramente se los perjudica y los productores locales claramente se benefician, pues pasan a vender mayor cantidad a mayor precio. Lo mismo pasa si uno analiza cuando el gobierno impone subsidios o impone cualquier tipo de trabas, cuotas, lo que sea para lo que es comercio internacional. O sea, ustedes ven que todo esto genera claramente ganadores y perdedores, ¿no? O sea, tanto vimos a nivel más macro como a nivel usando ya directamente cuáles son las herramientas concretas para limitar. En el caso de las tarifas, gana el gobierno porque obviamente cobran impuestos por la tarifa, ganan los productores nacionales cuando uno pone la tarifa porque venden más a mayor precio, y ganan los empleados de las industrias protegidas, por lo menos durante un tiempo. ¿Quién pierde? Los consumidores, que son los que pagan de alguna forma todo ese costo, pagan más precios y consumen menos cantidad, la economía, que sigue siendo ineficiente, y los empleados de las industrias protegidas, que siguen siendo ineficientes. O
sea que ven que todo este tema del comercio internacional tiene sus aristas, ¿no? Favorables y desfavorables. Vamos a la segunda parte de este módulo de economía internacional, que son finanzas internacionales. Lo que vamos a hacer básicamente es, me gustaría mostrarles dos modelos muy simples de Paul Krugman, que obviamente Paul Krugman no es un fanático del libre comercio, digamos, es bastante estatista en su visión, y básicamente muestra un modelo donde pone en evidencia cuáles son las consecuencias de las finanzas internacionales, si se quiere. Fíjense lo que este modelo básicamente vincula una serie de variables macroeconómicas, por ejemplo el tipo de cambio. Acá en este gráfico, la parte de arriba, lo que hace es vincula el tipo de cambio con lo que serían las tasas de interés doméstica, con las tasas de interés internacionales, con el producto bruto doméstico y con la oferta monetaria. Son todas las variables que de alguna forma están relacionando. Entonces, en épocas de bonanza, cuando el país impone un tipo de cambio fijo, lo hemos vivido en Argentina, así que lo conocemos perfectamente bien, amparado por de alguna forma la existencia de un tipo de cambio fijo, el país recibe flujos de capital internacional, flujos de fondos internacionales, y eso produce una expansión de la economía. Hay mayor inversión, mayor consumo, mayor crédito, y de alguna forma esa expansión de la economía va aparejada con un crecimiento de la oferta monetaria, si quieren. Ese crecimiento de la oferta monetaria trae aparejado un aumento de la inflación, y como bien sabemos los argentinos, como consecuencia de esa inflación se produce toda una serie de distorsiones, ¿no? O sea, empiezan a ser más baratos los productos importados, empiezan a encarecer los productos locales, empieza a caer la exportación, subir la importación, eso produce recesión, y eso produce todo un descalabro, como hemos vivido nosotros, donde la única forma de salir de esta ¿cómo se dice?, situación de expectativas en contra es justamente abandonar el tipo de cambio, porque se produce una contracción en la oferta monetaria, como bien lo conocemos los argentinos, que produce toda una debacle. Este segundo modelo también de Paul Krugman, de alguna forma es compatible con el otro, no es igual, pero lleva a conclusiones también muy interesantes. De alguna forma también plantea un tipo de cambio fijo, como el que tuvimos nosotros, o el del euro. El euro en el fondo es un sistema de cambio fijo, es como que cada país con su propia moneda vincula su moneda, que ya no existe más, pero vincula su moneda, si quieren, su economía, con una moneda virtual, de alguna forma, que como que todos, el dracma, la lira, el franco, el marco, la peseta, todos de alguna forma están ancladas a una moneda. Básicamente es un poco la lógica detrás del euro. Entonces, de alguna forma, el país inicialmente tiene una política monetaria determinada y una política fiscal, y amparado por todo ese ingreso de fondos globales, expande su política monetaria y expande su política fiscal, produciendo un aumento del Producto Bruto, si ustedes quieren. La mala noticia es que junto con el aumento del Producto Bruto también se produce un aumento de la inflación. Entonces ahí es donde se produce todo el descalabro que nosotros hemos vivido. Bueno, su tarea para esta semana va a ser, en la plataforma le hemos puesto toda una serie de trabajos, artículos de los diarios, papers, como académicos, que básicamente discuten tanto el tema de libre comercio como el tema de las finanzas internacionales. Elija cualquiera de los papers que usted quiera y discútalo, haga su propio análisis, y al igual que en los casos anteriores, ponga en la plataforma su conclusión. Al igual que en semanas anteriores, cuelgue su trabajo en la plataforma, en el link de Economía Internacional, y responda a los trabajos de otros dos compañeros. Le deseamos mucha suerte con la investigación. Este tema es un tema absolutamente gigantesco dentro de nuestro análisis de impacto de cómo los negocios impactan en la comunidad. Lo vamos a ver de vuelta con más detalle dentro de un par de semanas, cuando hablemos de la parte ética. Mucha suerte.